Got it. Ok. El segundo modelo de referencia es este, que es el modelo de la gestión estratégica de capacitación, que con otros nombres, pero plantea algunas de las cosas similares a las que vimos, donde hay 6 puntos fundamentales: la necesidad del negocio, la actividad de la DNC o detección de necesidades de capacitación, el tema del diseño instruccional, la implementación de los talleres, la evaluación del aprendizaje y un elemento fundamental aquí, la evaluación de la transferencia al puesto de trabajo. Y voy a ver desde aquí el vínculo con el resultado de negocio más adelante. La idea fundamental es que hay actividades que ocurren en el puesto de trabajo, que están vinculados con lo que pasa en el puesto de trabajo, y otros que ocurren en el ámbito de la capacitación. Por eso tenemos dos niveles, uno superior y uno inferior, donde hacia abajo están los que están vinculados con la actividad de capacitación. Un concepto fundamental que nos va a ayudar a vincular la capacitación con los resultados de negocio es una noción de cadena de evidencia. Y no sé si ustedes alguna vez vieron o han visto repeticiones de la serie CSI en cable. La serie CSI, no sé si han visto, ¿saben a qué se refieren? Háganme un gestito con la mano si es que lo han visto alguna vez. ¿Ya? En CSI es perfecto. Es la actividad de los forenses que investigan fundamentalmente homicidios u otros delitos en Las Vegas, en Miami y en otros lados, y lo que hacen es levantar evidencia de los lugares de los sucesos, guardarlas y después analizarlas para determinar información que les permite definir quiénes son los delincuentes, quiénes son los homicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa idea televisiva que les acabo de transmitir, lo que quiero plantearles es que uno de los elementos fundamentales que va a unir desde el primer punto hasta el final la actividad de la capacitación con la estrategia tiene que ver con la cadena de evidencia que vamos construyendo a lo largo de la actividad y que la tenemos que mantener igual de cuidada como se cuida la evidencia en CSI. Bien, rápidamente comenzaré con algo. Antes que nada, y qué bueno que hay algunos estudiantes aquí, algunos que están en práctica y otros que están estudiando todavía, es que una de las cosas que normalmente uno no conoce o no tiene tan claro cuando está estudiando es que una de las cosas fundamentales que uno requiere tener cuando empieza a trabajar es que uno tiene que conocer el negocio. Estás en un banco, tienes que entender lo que hace el banco, cuáles son sus productos, los servicios, qué es lo que ocurre. Si trabajas en una empresa retail que pone productos en anaqueles a disposición del cliente, tenemos que entender qué ocurre allí, qué pasa con la logística, qué pasa con las bodegas, etcétera. Si trabajo en una minera, en una mina, en una explotación minera, tengo que entender los temas de la operación, de la planeación de la actividad, las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tengo que conocer el negocio y además entender cuáles son los drivers fundamentales que van a movilizar ese negocio y cuáles son los indicadores de negocio, es decir, productividad, cantidad de producto hecho, calidad de servicio, rentabilidad por producto o línea de negocio, etcétera. Van a haber un montón de lenguaje que no conocemos habitualmente los psicólogos y que sí tenemos que encontrar en el mundo de la actividad donde vamos a estar, que tenemos que conocer. Entonces, tenemos que conocer los drivers del negocio, tenemos que conocer los drivers de las áreas funcionales. La gente que trabaja en administración y finanzas normalmente está preocupado de costos, ¿ya? De rentabilidad, de las utilidades. La gente de las áreas de calidad están preocupados de los estándares de calidad o de calidad de servicio, etcétera. La gente de venta está preocupada fundamentalmente de los volúmenes de negocio que se han hecho y de las ventas totales. ¿Me estoy explicando en ese punto? Entonces, es bien importante entender cuáles son las actividades de negocio y cómo el desempeño de las personas impacta en cada uno de ellos, que los vamos a hablar a continuación. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué habitualmente no tenemos una vinculación de la capacitación con los resultados de negocio? Y esto básicamente porque las actividades de recursos humanos en general actúan un poquito eh, en una especie de silo. Nos hacemos cargo de las personas, pero, y lo entiendo bien, pero no necesariamente como un elemento central en la producción o en la productividad de los resultados que esa organización tenga, sea una fundación sin fines de lucro, sea una organización pública o sea una organización con fines de lucro y de carácter privada. Muchas veces no somos parte de la contribución, no tenemos claridad de nuestra contribución al resultado total del negocio. Y entonces nos entrampamos en una cuestión fundamental, que es que, por ejemplo, en capacitación nos quedamos amarrados dentro del mundo de la capacitación.
¿ya? Entonces nos quedamos entrampados en una noción de eficiencia, es decir, si hacemos bien los cursos, si usamos bien la franquicia Sense, si la gente aprendió, y nos despegamos de lo fundamental, nos olvidamos de algo fundamental, y es que muchos resultados de negocio operan porque la gente actúa, se comporta, se conduce y produce cosas actuando, es decir, a través de su desempeño. Entonces, ¿por qué estoy hablando de estas dos palabras? Porque en general, particularmente los psicólogos en el mundo del trabajo, cuando hablamos de esto, debiéramos estar pensando no solamente en la capacitación, sino fundamentalmente en el desempeño. La capacitación como un instrumento y el desempeño a lo mejor como un resultado. ¿Me explico bien? Cuando miramos esto, estamos diciendo que más que preocuparnos de la eficiencia, nos debiéramos preocupar de la efectividad. Entonces, por cierto que los costos de la capacitación son importantes, pero nosotros deberíamos estar mirando cuánto produjo para la organización en que estuve, en que estoy, en el desempeño, la capacitación que hice. Entonces, esto significa importantemente entender cuál es el negocio, cuál es el desempeño de las personas, cómo aporta en ese sentido. Ejemplo muy concreto. Si yo hago un curso de venta, por supuesto que me podría preocupar cuánto me costaron contratar 15 cursos de venta para todos los vendedores de una empresa. Pero lo que me debería preocupar de verdad es cuánto impactó el entrenamiento en los resultados de ventas de los vendedores. ¿Me estoy explicando bien? El conjunto de los vendedores, si vendieron más o vendieron igual. Esa es la gran pregunta fundamental. ¿De acuerdo? Y así es donde ya empezamos a ver una mirada que va a ligar los resultados de la capacitación con los resultados del negocio. Pero vámonos ahora al detalle. Este es un marco general. Vámonos en detalle. Recordemos, no se olviden de esto antes que nada. No quiero olvidarme de este concepto súper básico, ya que les hablaba de que desempeño es nuestro foco. eh, Hay una vieja función de desempeño que dice que el desempeño es producto de los conocimientos, las habilidades, actitudes que responden a la pregunta de sé cómo hacerlo, ¿ya? De la motivación, del quiero hacerlo, ¿ya? Y muchas veces del ambiente o contexto que dice me permite hacerlo. ¿Ya? La vieja pregunta del sabe, quiere y puede. ¿De acuerdo? Esta pregunta, este modelo, recuérdenlo porque va a ser importante en todo lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, teniendo eso en mente, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos, y este es el primer paso, es entender la necesidad. Disculpen, hagan como en la manito, ¿a quiénes les han pedido un curso de capacitación, ya sea en su práctica o en la actividad en que han estado? ¿Alguno de ustedes ha venido alguien del área, de algún área, y le ha pedido, oye, necesito que me contrates un curso de capacitación? ¿En la práctica lo han visto? ¿No? ¿Ninguno? ¿No tienen la experiencia? Mira, una de las cosas que se van a encontrar cuando salgan de la universidad y empezaron a trabajar en alguna institución u organización es que se va a acercar alguien de alguna área específica, de alguna área funcional, y les va a decir o les va a plantear, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema, necesito que hagas un curso. Voy a hacer un ejemplo con ventas, ¿sabes? Porque es más fácil de entender para cualquiera de nosotros. Entonces, por ejemplo, dice, mira, ¿sabes qué? Están bajando las ventas, por lo tanto, necesito que nos hagan un curso de capacitación a los vendedores. Entonces, ahí me están planteando la primera pregunta, ¿cuál es el problema de negocio? Bajaron las ventas. La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto? ¿Cuánto bajaron las ventas? Entonces me dicen, mira, ¿sabes qué? En los últimos 2 meses hemos bajado, en cada mes llevamos un 23% abajo de las ventas esperadas, que es un montón. De acuerdo. Y entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, oye, ¿y estas ventas bajaron porque se debe a un tema de desempeño de los vendedores? Y esto es fundamental. Porque ahí uno va y conversa con los vendedores, hace una indagación, que es la DNC propiamente tal, pero ¿qué es lo que ocurre? De pronto uno conversa con un vendedor y te dice, no, mira, lo que pasa es que una competencia nuestra sacó un producto que nos está barriendo en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces los clientes, en vez de comprarlo nosotros, prefieren comprar el producto de la competencia, que es un producto más completo, al mismo precio, pero obtienen mejores beneficios. Por lo tanto, en ese instante lo que yo puedo entender es que el problema no es un problema de desempeño, sino que es un problema arraigado fundamentalmente en la actividad comercial. ¿Me estoy explicando bien?
Por favor, hagan un manito para arriba. Vayan dándome feedback, porfa. Ya, ok. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo sé que la actividad, que el problema está situado más bien en el ámbito de negocio, la capacitación no lo va a resolver. Entonces, ese es el primer tema. Durante un montón de tiempo, muchas veces la gente en las organizaciones va, pide un curso, se lo contratamos, se lo damos, pero lo que pasa es que no va a tener efecto en los resultados. ¿Por qué? Porque no tiene que ver no es con desempeño de las personas. Ahora, supongamos que efectivamente es un problema de desempeño de los vendedores. Entonces, ¿vamos a hacer inmediatamente el curso? No. Porque la pregunta es, ¿se debe a una brecha de, acuérdense la fórmula que vimos recién, ¿se debe a conocimientos o habilidades? ¿Es porque no saben los productos, no saben vender? ¿O es un problema de motivación o de ambiente? Imaginemos que alguien dice, no, mira, es que hace 2 meses justo nos hicieron un cambio en las comisiones de venta. Ah, ¿y qué pasó? Se volvió más complejo para nosotros ganarnos los incentivos que teníamos. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, sí tengo un problema con desempeño, pero el ámbito no es asociado a los conocimientos o habilidades, sino que está asociado más bien a la motivación. Por lo tanto, nuevamente, el problema no se soluciona con capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, la primera distinción relevante para ligar capacitación con resultados de negocio es saber si efectivamente el problema, la necesidad está vinculado con desempeño. ¿De acuerdo? Y desempeño asociado a conocimiento, habilidades o actitudes. ¿Ok? Por lo tanto, ahí surgen las definiciones básicas y fundamentales de lo que es la detección de necesidades de capacitación. ¿Ah? Porque cuando yo sé que el problema es efectivamente de desempeño y asociado a conocimiento, lo que he hecho es detectado una necesidad de capacitación. Y ahí lo que yo debiera hacer es una definición acotada del objetivo de desempeño. ¿Qué conductas y qué indicadores de resultado de negocio estoy esperando? Me explico. Si estamos hablando de los vendedores, yo debiera decir que, por ejemplo, si es un problema de conocimiento, suponte tú, todos ellos van a ser capaces de describir todos los productos que tienen en su cartera y esto va a implicar un incremento en ventas de tal porcentaje. ¿De acuerdo? Eso es una definición. Y obviamente voy a identificar qué variables intervinientes hay en este impacto. ¿De acuerdo? Esa es necesidad de capacitación. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, mis primeros dos elementos de la cadena de evidencia que tengo que tener registrados son los objetivos de desempeño y las variables de contexto que van a incidir en esto. ¿Ok? Porque si una variable es de contexto súper relevante es los incentivos o las compensaciones o los bonos que van a ganar los vendedores, por supuesto que va a ser súper relevante en el resultado. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? No. Abiertos los micrófonos, ustedes pueden preguntar. ¿No? Sigamos a continuación. Miren, este es un ejemplo. Aquí tengo en el chat. Todo bien, perfecto. Gracias, Vicente. Aquí tienen un caso puntual que hicimos nosotros. ¿Eh? Esta es una organización líder en su industria donde habían casi 3.500 participantes en un programa de capacitación y usando una metodología de análisis en ese tiempo era AST, hoy día Training and Development.org, que es la asociación que tiene que ver con la capacitación en Estados Unidos. Nosotros hicimos un diagnóstico de las causas interviniendo en brechas de desempeño que eran observadas en los participantes del programa. Y miren lo que pasa aquí. O sea, si ustedes se fijan, un conocimiento era un 28%, por supuesto que íbamos a impactar en los resultados a partir de la capacitación, pero estructura y procesos eran un 27%, motivación un 19% e información un 13%. Es decir, si esto fuera la varianza de desempeño y está explicada, a lo mejor voy a ser así casi estadístico en este sentido, y fuera explicada por estos actores, imagínense lo que estábamos incidiendo con la capacitación, es bajo. Esta es una cuestión fundamental que tenemos que tener clara. ¿Cuánto del desempeño puede ser impactado en definitiva por una actividad de capacitación? Y eso va a tener que ver con los factores que inciden. Afortunadamente la literatura en capacitación es amplia y hay una pauta de análisis que nos va a decir estos temas, digamos, ¿no? Y esta pauta de análisis probablemente ustedes ya la conocen, y es que miren,
conociendo los elementos del desempeño, esta es una tabla ya debe tener sus 20 y tantos años. Miren, si vemos la dimensión del desempeño o los elementos que inciden en el desempeño, los factores que los afectan, los grados de resolución vía capacitación, es decir, todo lo que tiene que ver con conocimiento, habilidad y actitudes son altos, y actitudes, ojo, medio, porque aquí hay un elemento, el actitudinal, ya es un poquito más complejo de abordarlo, ¿ya? Aun cuando yo he diseñado alguna vez actividades fundamentalmente con impacto en actitud, pero es complejo, es mucho más viable impactar en este otro nivel. Cuando el ambiente tiene que ver con herramientas, ambiente físico, tiempo de, qué sé yo, diseño de los puestos de trabajo, etcétera, todos esos elementos, la capacitación no impacta demasiado, ¿ya? Y en los temas de motivación, a veces impacta un poco porque la gente siente que tiene la posibilidad, vamos a verlo adelante, de mejorar sus resultados, de mejorar, y esto es una mirada que les da, pero los incentivos, cuando hay un problema de incentivo, la capacitación no lo resuelve. Entonces, esta es una eh, larga discusión. Me preocupa de pronto algunos colegas que yo encuentro como clientes, yo soy consultor, que de repente actúan bien mecánicamente respecto a las peticiones que le hace la línea, digamos, las otras áreas, que le piden un curso y automáticamente suponen que van a impactar en el resultado, y aquí tienen un elemento que es central, porque sabemos que la capacitación impacta en algunos aspectos y no en todos. Con esa distinción ya empezamos a liberarnos de actividades, o podemos saber dónde vamos a causar mayor impacto, dónde vamos a ligarlo al resultado del negocio. Ok. Como resultado de esto, pasamos a una segunda etapa en el proceso de la capacitación. Teniendo claro cuál es lo que vamos a impactar, teniendo claramente definido el objetivo de desempeño, entramos en el diseño instruccional. ¿Qué es el diseño instruccional? Un proceso sistemático donde lo que hacemos es eh, eh, ah, Oscar, ¿estás aquí? Mira, ¿con qué otras herramientas complementarias la capacitación trabajas cuando las casas tienen que ver con más factores del ambiente? Con las que tradicionalmente se asociaba al desarrollo organizacional, al DO, o, por ejemplo, hay un modelo ya clásico en la ATD, que es el del Human Performance Improvement, donde asocian otras intervenciones. Están rediseño de puestos, está los temas de intervención en rediseño de los procesos de los sistemas de motivación e incentivo, o sea, todas otras herramientas de recursos humanos y de intervención en las personas que van a ser distintas a la capacitación, que van a apoyar en este proceso. Vuelvo al punto, y probablemente tú vas a mencionar algo. eh, Oscar es también un experto en gestión del cambio, por lo tanto sabe que hay otros elementos que van a incidir en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones con alta amplitud, digamos, ¿ah? No hay que dejarlos de lado. Ahora, pensando en la capacitación, llegamos a un punto donde vamos a hacer el diseño instruccional, que es un proceso sistemático que define y produce una variedad de actividades y materiales. O sea, cuando uno hace un curso, construye una serie de actividades ordenadas con una secuencia particular, ya lo vamos a ver, y material educativo con el propósito de alcanzar un objetivo. Y ahí, lo primero que quiero plantearles es que deberíamos avanzar en qué es lo que es un objetivo de desempeño. Y esto es algo que habitualmente no está muy claro. O sea, cuando tú conversas con proveedores de capacitación, normalmente usan, ¿cómo se llama? Definiciones de aprendizaje más bien que de desempeño a la hora de definir la presentación de sus servicios o productos de capacitación. Tres componentes tiene el objetivo de desempeño. ¿Ya? Tres componentes tiene el objetivo de desempeño. El primero de ellos es la conducta, es decir, tenemos que escribir una habilidad, conocimiento, actitud. Normalmente se usa un verbo y una tarea, que es un componente del desempeño observable. ¿De acuerdo? La persona ejecutará tal cosa, ¿no? Ejecutará tal tarea. Segundo, ¿en qué condición? En una descripción de condiciones laborales, en tal situación, con tales equipos, en tal contexto, con tal información. Entonces, componente de desempeño observado, dado o cuando esté ocurriendo tal cosa. Y el tercer elemento es el criterio, es decir, qué tan medible y qué tan bien en términos medibles va a tener que desempeñar la tarea. Es decir, la cantidad, calidad,
costos, tiempos o requisitos para decir que hizo bien la tarea. ¿Me estoy explicando con claridad? Entonces, cuando partimos el diseño de un taller, un curso, una actividad de capacitación, con un objetivo de desempeño donde estamos describiendo, ¿qué me quiero referir con objetivo de desempeño? Cuando decimos, al terminar el curso, los participantes serán capaces de hacer esto en tales condiciones y con tal estándar, hemos definido un objetivo de desempeño apropiadamente. ¿Me estoy explicando bien en ese punto? ¿He sido claro en eso? ¿Sí? ¿No? Dudas, preguntas. Este es un tema no solamente de redacción, ¿eh? Es crítico, es crítico. Por supuesto que hay que redactarlo muy bien, hay que hacerlo apropiadamente, y aquí está la fórmula, pero claramente un desafío fundamental aquí es que si hemos hecho esto adecuadamente, estamos definiendo cuáles son las conductas de salida que van a ser aplicadas después en el puesto de trabajo. ¿Eh? Eh, vale, hay una pregunta allí. Ah, en un objetivo de desempeño, en un objetivo de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje suelen ser tributarios del objetivo de desempeño, es decir, son elementos o componentes de lo que va a conducir a la tarea final. Y en ese sentido, los objetivos de aprendizaje van a tener que ver con conocimientos, con habilidades, que pueden ser medidas en el contexto del taller, en una condición dentro de una situación de prueba o simulación al interior del taller o a través de una prueba objetiva, etcétera, más adelante. Voy a volver sobre el punto de eso. Aquí es importante construir los indicadores. eh, Tendríamos que definir los indicadores para definir el objetivo de desempeño. ¿Cuáles son los indicadores de éxito o de aceptación de una conducta de salida? Ahora, ojo con esto, que estos indicadores los volvemos a redefinir cuando hablamos de la evaluación. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos que tener súper claros. ¿Ok? Bien. Hay un modelo de 7 pasos, hay varios, pero este modelo de 7 pasos va a ser el diseño instruccional. ¿De acuerdo? Teniendo el objetivo de desempeño claro, cuáles son las conductas de salida, vamos a pasar por 7 pasos que son. El primero, revisar factores contextuales, es decir, origen de los participantes, historias, puestos de trabajo, situaciones, todos los elementos de contexto de los que provienen los que van a participar o van a ejecutar después de vuelta al trabajo. Segundo, definir los objetivos de aprendizaje que nos preguntaba Oscar, es decir, que aquellas cosas que va a aprender en términos de conocimiento, habilidad, en particularmente fragmentadamente, van a contribuir o van a posibilitar que la persona ejecute la tarea que estamos diciendo en el puesto de trabajo u objetivo de desempeño. En función del objetivo de aprendizaje, vamos a seleccionar y jerarquizar contenido. Y aquí, amigos míos, permítanme decirles algo que me provoca normalmente muchas frustraciones cuando un cliente me dice, oye, muéstrame las slides del curso que vas a presentar. Es decir, está absolutamente concentrado en el ambiente de los contenidos y en realidad no le... Yo le pregunto, le digo, no, tú deberías preguntarme cuál es el objetivo de desempeño y los objetivos de este taller antes de preguntarme sobre los contenidos. ¿Me estoy explicando bien? No es ni los materiales ni el contenido lo que define la calidad de la actividad que vamos a hacer. Cuando yo he jerarquizado los contenidos, defino las actividades de aprendizaje. Voy a volver sobre esto porque las actividades de aprendizaje van a ser múltiples. Pueden ser lo que estamos haciendo ahora, una presentación, una charla, un juego de rol, un caso, hay muchas y múltiples actividades de aprendizaje que tienen distintos propósitos y que contribuyen a anclar los objetivos de aprendizaje que hemos estado hablando. Siempre incluir estrategias de retroalimentación, cuál es la forma en que vamos interactuando con la audiencia, ordenar la estructura del curso, que va primero, que va después, aunque parezca ridículo, esto es tremendamente importante. En lo particular, en lo personal y dada la experiencia, a mí me interesa mucho siempre partir por generar una eh, condición de motivación al inicio. Es decir, la primera etapa, aparte de orientar a las personas en la actividad, es llevarlos a que entiendan, se apropien o consideren qué elementos, por qué es importante lo que vamos a hacer. Y eso es fundamental. Si no tiene ese sentido, todo el resto de la actividad normalmente es poco motivante. Lo vamos a ver a continuación también. Y finalmente, diseñar el programa del curso.
Y cuando digo diseñar el programa del curso, estoy hablando de un diseño de al minuto y al detalle, de todas las actividades que van ocurriendo en esa actividad. ¿Está claro? Entonces, dijimos, la primera era entender la necesidad, segundo, hacer el diseño del curso. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que ir siendo documentado, ¿eh? Acuérdense, cadena de evidencia, igual que CSI. Llegamos aquí a un punto que es propio del modelo de la C-disciplina, que me pareció interesante relevar a propósito de lo que acabo de decir. Y es que hay un punto que tiene que ver con la ejecución y la aplicabilidad. Porque de pronto podemos tener un curso muy bien diseñado, pero tiene algunos desafíos que estos son elementos que son centrales de revisar en una actividad. ¿Qué tan amplia es la brecha entre lo que aprenden y la aplicación práctica? Entre lo que aprenden y la aplicación práctica. Esto es bien importante, porque de pronto podemos, nosotros, la formación universitaria es, en muchos casos, o tiene una amplia brecha, pero lo que te habilita es los conocimientos apropiados para abordar situaciones desde la perspectiva intelectual. Es decir, la brecha entre algunos conceptos teóricos que nosotros tenemos y la aplicación práctica puede ser muy amplia, pero la cubrimos porque esa es parte de nuestra formación. Un curso muy teórico para algunas personas que van a hacer una ejecución práctica de una tarea puede estar tan desconectado para ellos que no tiene mucho sentido y no va a ser transferido al puesto de trabajo. Segundo, la motivación para aplicar. Es decir, lo que yo les decía al principio, cuando mi opción personal al diseñar un curso es partir con una actividad que les muestre cuál es el sentido, cuál es el propósito, con qué se conecta, qué sé yo. Y el tercer punto es muy importante, cuál es la relevancia. ¿Cuál es la relevancia de la actividad? Eh, eh, Recuerdo alguna vez un curso que hizo alguien que diseñó parte de un equipo de trabajo que yo tenía a cargo, que era entrenamiento para personas que eran los que iban a manejar las maletas de los viajeros en avión en el aeropuerto. El tratamiento de las maletas en los aeropuertos es una cosa que nos preocupa a todos cuando viajamos, pero el punto es que teníamos que hacer lo que ellos notaran cuál era la relevancia de esa actividad, porque alguien puede decir, oye, si es agarrar una maleta, tirarla para allá, pasarla a otro espacio y se acabó el problema, ¿no? Pero para nosotros sí es relevante. Entonces, eso teníamos que mostrarlo y eso es un elemento que le da sentido e importancia a la actividad que van a ejecutar. Utilidad percibida, ¿qué gano yo? O sea, si la gente no tiene claridad de que ellos van a hacer más fácil su trabajo o van a tener mejores resultados y a veces ganar más dinero o van a evitar errores en función de esto y les va a disminuir la cantidad de reprocesos que tienen que hacer, entonces no van a estar tan tranquilos, digamos, no van a estar tan conectados, pero cuando logran identificar cómo les aporta a ellos, tiene mucho sentido, y se motivan en ese. Muy importante si nosotros podemos enseñar en esas actividades en cómo ejecutar la tarea. Si es posible, el cómo ejecutar la tarea es un elemento central y finalmente preparar para la transferencia, es decir, conectar la actividad de capacitación que es lo que va a ocurrir de vuelta en el puesto de trabajo interactuando o con los clientes o con los compañeros de trabajo, con los clientes internos o con otras personas dentro de la organización o fuera de ella. ¿Ya? Entonces, dijimos, necesidad, diseño, y después viene la ejecución. El siguiente punto es una buena pregunta. Después viene la evaluación. Pues vamos a evaluar lo que pasó. Y ahí hay una pregunta que me decían, oye, ¿cuáles son los indicadores? Hablemos de los indicadores, por supuesto. Entonces, pero primero tengamos la claridad eh, Vicente, de por qué es importante evaluar. Primero, para saber si la capacitación fue efectiva. Entonces, y ojo con perderse aquí, ¿eh? Porque muchas veces hacemos evaluación. La evaluación típica que hay en todas partes, la evaluación de reacción. Es decir, a los participantes les preguntamos, a ustedes les vamos a preguntar al final de este taller, con un código QR, ¿qué les pareció esta actividad? Si les gustó, no les gustó, lo encontraron entretenida, era práctica, no práctica, etc. ¿Ya? La segunda forma de evaluar es la evaluación de cómo se ve el aprendizaje. Pero la pregunta fundamental es, ¿se cerró la brecha del desempeño? Esa es la que va a decir si es efectivo o no. Ya vamos a volver sobre este punto. Después, en función de los resultados, si continuamos dictando el curso o tenemos que modificarlo, ¿ya?
de pronto hay actividades que uno repite muchas veces en una organización y van cambiando los procedimientos, los sistemas, los métodos, entonces hay que estar atento a esos elementos. Y finalmente, ¿qué pasa con el curso? Digamos, la evaluación de reacción tiene una utilidad. Muchas veces no se usa, digamos. Oye, el instructor estaba bien conectado en ese minuto, las metodologías fueron las más apropiadas, las actividades. Esto es bien importante, digamos, en esos términos, tenerlo, la data. Pero hay dos preguntas que me interesa mejor responder. ¿Por qué vamos a hablar de evaluar la capacitación? Y esta es la relevante. Porque nos permite identificar después si la capacitación contribuye o no al éxito del negocio. Es decir, si no evaluamos la capacitación, difícilmente vamos a poder conectarla con el negocio. ¿Me estoy explicando bien? ¿Ah? Entonces, cuando tú me preguntabas recién, Vicente, si es importante construir los indicadores, por supuesto que teníamos los indicadores de desempeño y vamos a medirlo, podemos medir los indicadores de aprendizaje, pero el punto de obtener esa información, más que por tener indicadores, es porque vamos a después explorar la posibilidad de conectarlo con la estrategia de negocio, y eso nos parece importante. Y finalmente, determinar si la capacitación es una inversión o un gasto. Si no se vincula, y voy a volver a decirlo en términos de los vendedores, ¿ah? Si los vendedores después de un curso no venden más, fue un gasto. Ojo ahí, no estoy pensando en una institución con fines de lucro, ¿ah? Hay gente en las fundaciones sin fines de lucro que también dedican a captar, y tienen una actividad comercial. Si yo los entreno para captar nuevos socios, asociados o gente que nos entregue recursos a esta fundación sin fines de lucro, y no va a funcionar. Si yo entreno a esa gente y no funciona, no aumentan los inscritos, quiere decir que no tuvimos éxito en la capacitación. Pueden haber otros factores, ya lo vimos. ¿Ok? Bien. Finalmente, una de las cosas que nos interesa, ¿por qué evaluar la capacitación? Y esto lo voy a enfatizar, porque tenemos que lograr que recursos humanos, en particular en el área de capacitación, aporte valor a la organización. ¿Ah? Si no tiene datos, no existimos. Y ojo, no existimos porque la mayor parte de los otros profesionales no acepta el que yo siento que, opino que, yo estimo que. No, 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 no. Te van a decir cuál es el indicador, cuál es el número, porque la gente del área de finanzas te está hablando de cuál es el retorno sobre la inversión que tienen en tal. Los otros tipos te van a decir cuántas unidades están produciendo, ¿ya? Y nosotros no podemos llegar allí dando opiniones sin un sustento, ¿no?, cuantitativo o algún criterio, por último, cualitativo, pero bien fundado respecto a la capacitación. ¿Está claro? Ok. Les recuerdo además que probablemente todos ustedes conocen este modelo, que es un modelo clásico ya, para recordarnos los niveles en que podemos hablar. Nivel 1, reacción. ¿Te gustó el curso? ¿No te gustó? ¿Te pareció bien? ¿Es simpático el relator? ¿No es simpático? Etcétera. Nivel 2, aprendizaje. eh, eh, Distinga, entre dos niveles de actividad de la capacitación, ¿cuál para usted es más pregunta? ¿De acuerdo? Desempeño, ejecución de la tarea en el puesto de trabajo. Ya veremos cómo lo vamos a medir eso. Y cuarto, resultado. Miren, no voy a hablar de los resultados de negocio al final del día de hoy. Voy a hablar del nivel de desempeño, porque cuando tenemos adecuadas medidas de desempeño, podemos estadísticamente, rápidamente, vincular estas con los demás allá. Disculpen, hay una cosa que omití al principio de esta charla, y es que antes de abordar un esfuerzo como este, tenemos que entender en qué organización estamos. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Primero que nada, tenemos que saber si es que tiene una cultura de medición y si tiene indicadores. Y déjenme explicar a qué me refiero. Eh, Probablemente Oscar recordará esto, ¿ah? Nos conocemos hace tiempo. Alguna vez un cliente nos dijo, oye, mira, yo estaba pensando que yo podría pagarles variables a ustedes consultores en función del impacto que tenga la capacitación en los resultados de la compañía. Esa era una aventura temeraria, porque obviamente significaba, entre otras cosas, posponer el pago de cierta cantidad de ingresos variables en varios meses para allá. ¿De acuerdo? Los consultores vivimos de esos ingresos. Pero fue tan desafiante el tema que yo le planteé, le dije, ya perfecto, dinos cuál indicador quieres
impactar y nosotros nos comprometemos a hacer una renta, un precio variable en función del impacto que tenemos ahí. Y ese gerente dijo, ya, ok, yo lo voy a averiguar. La siguiente reunión dijo, mira, con vergüenza tengo que decirles lo siguiente, no tenemos indicadores que yo les pueda transferir a ustedes para que ustedes me digan que van a impactar. ¿Me estoy explicando con claridad en este punto? O sea, esa compañía no tenía indicadores de actividad del negocio principal para controlar. Y por lo tanto, yo lo que hiciera en capacitación no podía vincularlo con resultados de negocio. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Muchas veces se nos pasa la cuenta a las personas que trabajamos en esto, diciéndonos que nosotros no somos capaces de aportar y demostrar el aporte a la actividad del negocio, cuando efectivamente tampoco está evaluado ni medido la actividad del negocio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, podemos evaluar la actividad de la capacitación en estos 4 niveles según el modelo Kirkpatrick. Déjeme darle un ejemplo concreto. Supongamos que vamos a trabajar en un curso de control de plagas en cultivo de tomate. ¿Ok? El nivel de reacción es, oye, al final del curso los participantes evalúan si los contenidos del curso fueran presentados de forma lógica y coherente y si el redactor sabía o no sabía del tema. Nivel de reacción, típico. En aprendizaje, al finalizar el curso y tú le haces una prueba y le pides que describan cómo prevenir la presencia de insectos plaga en el cultivo de tomate. Y la gente te va a decir, la estrategia 1 es esta, la estrategia 2 es esta, y uno evalúa en función de la respuesta que ellos dieron. En nivel 3, en el puesto de trabajo, el agricultor, este desempeño, deberá ser capaz de detectar oportunamente la presencia de una plaga, identificar el tipo de plaga y seleccionar el método más adecuado para el control de la plaga. Lo ejecuta. ¿Ya? Y en el nivel de resultado es evaluar si como resultado de la capacitación aumentó la productividad del cultivo de tomate. Así de sencillo. ¿Cuál es la dificultad aquí? Y me adelanto. Es efectivamente aislar el efecto de la capacitación sobre el resultado del negocio o de la productividad en este caso, versus otros temas. Pues no sabemos, imagínate, hubo más lluvia, menos lluvia, qué sé yo, aplicamos algún tipo de estimulante al crecimiento, de aumento de la productividad en las plantas, que ya es distinto solamente la capacitación, entonces ahí tenemos una dificultad. Pero si logramos aislar el factor o la contribución de la capacitación, podemos ligarla directamente desde el puesto de trabajo eh, con el resultado de la capacitación. Herramientas estadísticas y son muy útiles. ¿Ah? En un nivel más complejo, la analítica de datos también nos puede ayudar a determinar esos elementos. ¿Y qué es lo que nos está preocupando? Que los conocimientos lleguen al puesto de trabajo, y eso es lo que se llama la transferencia. ¿Ya? Entonces, la evaluación de la transferencia lo que hace es determinar en qué medida los participantes que estuvieron en un curso van y son capaces de aplicar o transferir el conocimiento al puesto de trabajo. Es decir, si entrenamos vendedores y acompañamos a esos vendedores en terreno y los vamos acompañando y los vamos acompañamos a la visita a un cliente y observamos si aplica las técnicas que fueron enseñadas para vender, lo hace de manera apropiada según la pauta de observación que tenemos, estamos demostrando, estamos encontrando que efectivamente ese vendedor está aplicando los conocimientos adquiridos en el curso, en el puesto de trabajo. Ah, ok, vale. El propósito de la evaluación de transferencia es determinar el grado en que el curso cumplió los objetivos de desempeño. Vuelvo al punto que planteaba hace un rato Vicente, cuando decía construir los indicadores. ¿Te fijas que aquí tiene que ver con la primera definición qué desempeño íbamos a afectar? Y de eso sí podemos tener medida, entonces aquí la transferencia es qué tanto se está cumpliendo o está variando ese desempeño. La evaluación de transferencia tiene algunos desafíos. Voy a ir rápidamente sobre a lo siguiente. El problema es que la transferencia al puesto de trabajo de lo aprendido en un taller o en un curso es resultado de un sistema de fuerzas que interactúan entre sí. ¿De acuerdo? No es solo la capacitación, sino que también inciden aspectos de la persona, como son sus conocimientos, habilidades y actitudes previas,
los niveles con que llegó, etcétera, la motivación que tiene para hacer la transferencia, ¿ya? ¿Qué tan motivado puede estar? Y recuerden, imagínate un vendedor que hemos entrenado, pero que justo además le bajaron las comisiones de venta. La motivación va a estar baja, entonces no va a haber un motor que lo lleve a aplicar los conocimientos aprendidos. Y obviamente el ambiente de trabajo va a ser otro elemento muy importante. Clima, condiciones físicas de trabajo, disposición de herramientas, tecnología, etcétera. Sabiendo eso, tenemos que aislar información, tenemos que aislar información. Y para ello, voy a ir muy rápido sobre algunos conceptos de cómo medimos la transferencia. Y ahí, en general, hay tres métodos gruesos para evaluar la transferencia. De una vez, es decir, construir una prueba de desempeño, por ejemplo, y aplicarla una sola vez. Lo que llamamos el pre y el post, es decir, hacemos una prueba antes de entrar, una evaluación antes de entrar y una evaluación post después de. Muchas veces esta evaluación se le pide a los jefaturas o a los supervisores de los participantes, ¿de acuerdo? Y se les pide de la siguiente manera, es decir, le pides que efectivamente tú comparen el desempeño antes y posterior, con todos los sesgos y dificultades que eso puede tener, ¿de acuerdo? Y finalmente, del modo más tradicional, más cercano al método científico, es decir, con un grupo control. Ahora, ¿cuál es la dificultad del grupo control? Que normalmente significaría mantener a un grupo de personas dentro de la organización sin entrenamiento durante un periodo para poder tener data que nos permita validar el estudio. Ahora, desafortunadamente eso no ocurre porque cuando las organizaciones quieren entrenar a sus vendedores, no están dispuestas a dejar un grupo de vendedores sin entrenamiento para tenerlos como elemento de control, ¿de acuerdo? Pero hay formas de construir metodológicamente solo. Virales de Estados Unidos. Ahora, lo que sí es importante aquí es que miren el siguiente mapa que tiene que ver con los instrumentos. Les voy a mencionar 4 solamente y les voy a mostrar algo enseguida. Hay una forma de evaluar la transferencia que es la observación del desempeño, es decir, vamos a crear una pauta de evaluación o una pauta de observación de desempeño, se la vamos a entregar a un observador que puede ser normalmente la jefatura y le vamos a decir, evalúa si observas estas conductas o este tipo de conductas de acuerdo a este modelo en el puesto de trabajo. Es decir, lo que yo les decía, voy con una pauta, acompaño a un vendedor a una visita a un cliente y evalúo si está comportándose de acuerdo a lo que la pauta definió, que es el modelo de desempeño. ¿Ok? Eso es observación del desempeño. Otro, tal como pueden ver la imagen, es una muestra de trabajo. Es decir, yo le puedo pedir a alguien, oye, sírveme un café con un dibujo para saber si sabe hacerlo, y me entrega un café con un pinito de Navidad en la crema. Eso es una muestra de trabajo. Yo podría evaluar si lo supo hacer o no lo sabe hacer. ¿Me estoy explicando con claridad aquí o no? Ya, esa es una forma de evaluar el desempeño, una muestra de trabajo, es decir, un ejemplo de aquello que debiera hacer. Una tercera herramienta que podemos utilizar son los cuestionarios. Hay uno muy interesante que es el de Holton, que también lo usan en la T&D, en la organización de Training and Development, que se vincula con la primera análisis que hicimos de factores que inciden en el desempeño. Y finalmente, las entrevistas o los focus, que son información cualitativa. Ahora, ustedes me van a preguntar, si yo quiero evaluar transferencia, ¿cuál uso? Yo les voy a sugerir una mezcla. ¿Por qué una mezcla? Porque la observación del desempeño y las muestras de trabajo nos permiten determinar si hay o no hay transferencia y qué porcentaje de transferencia hay. Me explico. Si yo tengo una pauta de puntos, de actividades que tiene que ejecutar un vendedor en una visita a un cliente, y yo lo gradúo en puntaje, lo que puedo obtener ahí es una nota, y si comparo las notas de todo el grupo, puedo tener una evaluación de qué porcentaje de logro tiene este grupo, y eso es lo que me va a decir de la transferencia. ¿De acuerdo? Cuestionario también podría evaluar algo de la transferencia. Sin embargo, la entrevista y los focus con algo del cuestionario, información del cuestionario, nos permiten entender el por qué hay transferencia. Y aquí viene, estamos resolviendo el problema, ¿se acuerdan del sistema? De una serie de elementos que estaban en conflicto y tensión.
con esto resolvemos ese tema, con estos elementos de evaluación. Es decir, por un lado podemos evaluar cuánta transferencia hay y en lo cualitativo, en lo exploratorio, lo que podemos descubrir es por qué ocurre esa transferencia. ¿Ya? Y las respuestas van a variar, desde que pude aplicar la tarea, de que había espacio, qué sé yo, de había refuerzo de la jefatura, eh, eh, porque estaban las herramientas y los elementos con que nos entrenaron. Eh, Voy a decirlo de una manera muy simple. Nosotros evaluamos la transferencia de un curso de mantenimiento de aviones y descubrimos que la transferencia máxima era de un 20%. Rarísimo, era un 20%, exacto un 20%. Lo que descubrimos después, haciendo la entrevista y los focus, es que los participantes al taller de mantenimiento asistían al curso completo y después lo enviaban a uno de 5 áreas de mantenimiento distintas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando iban que eran áreas especializadas, cuando iban a una área en particular, ¿qué es lo que observaba su jefatura? Aquel quinto o 20% de conductas que eran las que se aplicaban en esa área en específico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurría es que, por supuesto, la gente aplicaba el 100% de lo que sabía pertinente a su área en particular, pero el curso era un curso que abarcaba más temáticas y que sobraba a lo que iba a poder hacer en el puesto de trabajo. ¿Me he explicado con claridad en este punto, no? Me quiero detener aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para mí en este punto? ¿Está claro? Está el chat ahí para que lo hagamos, ¿eh? Perfecto. Bien. Avancemos entonces un poquito más. Parece que estamos claritos. Espero. Bien. Me interesa mucho la información de desempeño, que esta es la que vinculamos con resultados de negocios todavía. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de lado, y es que si yo cruzo el aprendizaje con el desempeño, se pueden dar 4 escenarios posibles que son interesantes para la administración y la gestión de la capacitación. El primero es que hicimos una evaluación de aprendizaje, la gente aprendió, pero no hay transferencia. Entonces, lo más probable es que haya problemas en la persona o en el ambiente de trabajo, y para eso están los focus que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Segundo, no hay aprendizaje ni transferencia. Entonces, lo más probable es que ahí cometimos algún error o asociado al diagnóstico de necesidades de capacitación o al diseño del taller que hicimos. Puede ocurrir que nos hayamos equivocado en el tema. Oye, y esto puede ser, ¿ah? Puede ser perfectamente. Yo recuerdo un profesor, un académico importante de una universidad que conozco muy bien, que un día, entre los relatos, decía que les contrataron un curso de valores y cultura, y ellos llegaron a presentar a un comité ejecutivo una actividad de valores y cultura, y a media mañana, eran 8 horas, a media mañana le dijeron que no tenía nada que ver con lo que ellos necesitaban. Y era una mala interpretación de la gente de recursos humanos que los había contratado, digamos. Eh, no es fácil pasar por esas circunstancias. Entonces, si no hay aprendizaje ni transferencia, es porque probablemente hay un problema asociado allí. Si hay aprendizaje y se transfiere al puesto de trabajo, este es un ciclo exitoso. Pero también puede ocurrir que, aunque parezca increíble, puede haber transferencia sin aprendizaje previo. Esto es rarísimo, pero puede pasar. ¿Ya? Y es que a lo mejor hay algún problema en la DNC, para terminar la brecha no era tal, no era tan grande, o en el diseño instruccional, específicamente en la evaluación de aprendizaje, es decir, fue muy rigurosa, muy dura, y por lo tanto la gente salió mal, pero resulta que la gente se comporta de esa manera. Lo he visto casos en que la evaluación de aprendizaje fue muy exigente, pero a la hora de ejecutar la tarea la gente podía ejecutarla porque había aprendido lo que necesitaba aprender, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque de pronto nosotros ponemos mucho énfasis en las evaluaciones de aprendizaje cuando lo relevante tiene que ver con la transferencia del puesto de trabajo. Y a veces son conocimientos más básicos de los que nosotros buscamos o esperamos transmitir en esas actividades. ¿Qué pasa, aparte de la transferencia? Ojo en esto, ¿qué pasa con lo siguiente? Y les muestro esta imagen, digamos. Yo no sé, háganme con una manito digital
¿quiénes de ustedes alguna vez hablando con una familiar o amigo o amiga, y ustedes dicen, oye, quiero cocinar esa receta que te quedó tan rica, y te dan la receta y te explican cómo la ejecutas, ¿de acuerdo? Y tú dices, a ver, perfecto, entonces yo hago, estos son los pasos, corto esto, preparo así, y me dispongo, ya, perfecto, lo entendí, perfecto. Pasa un par de meses, te metes a la cocina un día y tratas de hacer, replicar la actividad que te dieron, la receta que te dieron. Y no funciona. ¿Ya? Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Empieza a llamar por teléfono a la persona. Oye, ¿cuánto me dijiste cuando dijiste una pizca de a qué te referías? O me estoy explicando con claridad. Bueno, esa actividad tan evidente, tan sencilla, tan cotidiana, si ustedes quieren, nos ocurre en la capacitación. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que obviamente puede ser previo o posterior incluso a la evaluación de transferencia, es que tenemos que asegurarnos cómo apoyamos el desempeño de los participantes. Es decir, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Y hoy día cada vez menos porque se está ahorrando papel. Uno hace una actividad, no hace ni un manual, no entrega nada y la gente se vuelve al puesto de trabajo simplemente con las actividades desarrolladas en el aula o en el nivel digital. Y esto puede tener un grado de olvido importante, además, por todos los efectos de los temas de memoria que conocemos. Pero porque alguna de las actividades de entrenamiento no fue tan significativa para la persona. Hay montones de razones por las cuales puede decaer el conocimiento. O simplemente porque no lo ha aplicado en un tiempo necesario para que se ancle el conocimiento en la práctica. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varios elementos importantes. Por ejemplo, los estadounidenses usan mucho lo que llaman los job aids y probablemente ustedes lo han visto en varios materiales de apoyo, guías, ¿ah? Guías de trabajo, planos, carpetas y qué sé yo. Hoy día mucho tutorial de video, muchas cosas que están disponibles, muchas cápsulas que puede ayudar a que la gente va, se conecte y se recuerda del concepto y lo puede aplicar con mayor sistemas tecnológicos de soporte o sociales, digamos, de soporte, de apoyo entre participantes. Un tema que es central aquí en las jefaturas. Habitualmente, la capacitación ocurre como una especie de actividad cerrada que le entregan y que no está conectada con la vida de la organización o con lo habitual de la organización, con el día a día de la organización. Entonces, hay una distancia tremenda a propósito de, fui a la capacitación y volví a vuestro trabajo, y hay como una desconexión entre los dos mundos, como que no conversan, digamos. Una de las cosas más difíciles como consultor es mostrarle muchas veces a nuestros clientes lo importante que es involucrar a las jefaturas de los que van a entrenarse en el seguimiento, refuerzo, apoyo a la aplicación de esos conocimientos en el puesto de trabajo después. Y de hecho a la evaluación de la transferencia. ¿Me estoy explicando bien? Los jefes ahí son críticos y claves. Entonces, por ejemplo, he visto compañías que gastan millones o decenas o cientos de millones de pesos en una capacitación masiva a los miembros de la organización y no hacen alguna actividad menor en tiempo, pero más efectiva en términos de preparar a la jefatura para que refuercen esas conductas. Ese es un tema de apoyo al desempeño y que efectivamente va a ligar los resultados nuevamente con los resultados de negocio. Facilitadores para la ejecución del desempeño, comunidades de aprendizaje y distintos sistemas de feedback son de apoyo. En los temas tecnológicos están todos estos temas de ¿cómo se llama? Eh, convertir en juego, ¿cómo se llama? Ya se me fue el concepto en este minuto, el de hacer que las actividades sean como un juego de aprendizaje, digamos. Ahí me estás hablando, parece. Ah, gamification. Exacto. Gamificación es una forma más que contribuye muchas veces, si tienes elementos, gracias, ¿ah? Si tienes elementos que hacen gamificación de los elementos que vienen posterior de apoyo, pueden ser muy entretenidos. En una experiencia que observé un entrenamiento digital, o sea, a distancia, hecho sobre productos del mundo automotriz. Específicamente, estoy hablando de modelos de automóviles que iban a entrenar a los vendedores de Ford a nivel Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Estos tipos desarrollaron una plataforma que era una especie entre plataforma de juego y plataforma de comunidad, una red social.
La gente podía incorporar avatares, y cada vez que avanzaba en el conocimiento se ganaba etiqueta, muy gringo, además, que les encanta. Entonces, quién tenía el mejor auto, con los stickers pegados de los logros, etcétera. Y eso produjo un incremento sustantivo, realmente significativo estadístico. No, o sea, no hay que ser estadístico para saber que el salto era tremendo en el aprendizaje. Y esto tiene que ver con generar elementos de apoyo al aprendizaje y después al desempeño. Es decir, ellos tenían la posibilidad de volver a consultar los contenidos cada vez que fuera necesario. ¿Ok? Bien. Finalmente, hay un elemento esencial que tiene que ver con la cadena de evidencia que estábamos hablando, que tiene que ver con documentar resultados. Y aquí vuelvo a usar esta frase tan relatada, tan repetida en estos días. Dato mata relato. Dato mata relato. Entonces, ¿qué datos? Si volvemos hacia atrás, ¿cuál era el problema de negocio? ¿Cómo se vinculaba con el desempeño? Es decir, ¿cuál era la brecha de desempeño que existía? Después, toda la evaluación, la ejecución, ¿cuál fue la evaluación de resultados respecto a aprendizaje y desempeño? ¿Cómo evaluamos cuánto de ese conocimiento fue transferido al puesto de trabajo? Y una vez que tenemos transferencia al puesto de trabajo, ¿cómo vinculamos esos resultados en el puesto de trabajo con los resultados de negocio? Es decir, si yo tengo una transferencia del 83% de los conocimientos en mis vendedores definido, debería hacer ahora un análisis estadístico para ver cómo se vinculan esos resultados con los resultados de negocio y ver qué relación estadística tiene. Si hay una relación estadística positiva, pues estoy demostrando que efectivamente estamos impactando los resultados de negocio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, confirmemos los resultados que importan. En realidad, me van a perdonar, ¿eh? Yo sé que es importante, pero en realidad a más de algún gerente general no le va a importar el aprendizaje. No le va a importar la evaluación de reacción. No le va a importar que los vendedores terminaron amando a los relatores que asistieron y que les encantó la actividad. No. Los resultados que importan es cómo contribuimos a aumentar. Es decir, mira, veníamos con una caída de venta en tanto y después de terminar el programa, aquí se produjo un ascenso significativo sin ninguna otra variable que incidiera porque no modificamos ni el sistema de incentivos o de bonos, ni de premios, ni nada. Es decir, podemos asociar esto directamente con la capacitación. ¿Me explico bien? Esos son los resultados que importan. Segundo, diseña los detalles de la información. Diseñen con cuidado estos temas, porque obviamente aquí necesita un sistema de registro. Tercero, recopilar y analizar los datos. ¿Ya? Necesito los datos de negocio, por eso insisto, si no existen los datos de negocio no los voy a poder vincular. Puedo haber hecho mi diseño de capacitación y de sistema de capacitación más inteligente, pero no los podemos vincular porque la organización eh, no tiene datos de negocio. No puede ser. El caso que les mencioné del gerente que me proponía que ligáramos nuestros resultados, nuestra facturación con los resultados, es una de las, probablemente ustedes consumen una vez a la semana su producto. Todos los que están en esta pantalla, pues consumen por lo menos, y si no la azucarada con la versión con edulcorante, ¿ya? 0 calorías, pero la consumen, ¿de acuerdo? Una organización internacional con plantas en Chile, ¿de acuerdo? Eh, por lo tanto, perdonen, recuerdo también una inmobiliaria, que cuando llegó el minuto nosotros preguntamos, oye, ¿cuáles son las metas asignadas a las distintas áreas de negocio? ¿Y cómo se evalúa el resultado de las áreas de negocio? No tenían. Yo pregunté entonces, ¿cuál es el sistema de control de gestión que hay en la compañía? Tampoco. Ojo, y no estoy hablando de una compañía pequeña, estoy hablando de está dentro de las 10 más grandes inmobiliarias que existe en la región metropolitana. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, primero que nada, preparámonos para recopilar en esos datos, pero para ello tenemos que tener los datos del negocio también. Después, informar de los hallazgos, es decir, vincular. Y aquí es donde viene la gracia. Aquí, los datos de transferencia, los datos de aprendizaje, todos los datos que hemos visto hasta ahora, los vinculo con el negocio, con los resultados del negocio. ¿De acuerdo?
A veces va a ser más difícil porque hay un montón de variables que va a ser difícil de aislar, pero la estadística y la metodología nos va a ayudar acá, o a veces el análisis, el People Analytics puede ser muy útil. El quinto, y esto lo saco de una idea, vender las chispas, digamos, somos muy malos culturalmente, la gente de recursos humanos somos, y particularmente la gente de capacitación, somos muy malos para reconocer los logros y las estrellitas y ponernos medallas. Eh, Apostaría que yo les hago una encuesta a los que están asistiendo a esta reunión y les pregunto qué tan buenos son para venderse a ustedes mismos y les aseguro que me van a decir que bajo. O incluso tengo dudas éticas respecto a si es importante hacerse marketing propio dentro de la organización. ¿De acuerdo? Lo que quiero decirles es que es una función de capacitación en este sentido, estratégica para el área, es que estos temas sean mostrados, relevados, exhibidos apropiadamente. O sea, hay que sacarle brillo, ¿no? Hay que sacarle brillo. ¿eh? Y finalmente, la data que tenemos aquí no solamente nos sirve para vincularnos con el negocio, obviamente la cadena de evidencia va a hablar de nuestros procesos. Y ahí sí les digo, trabajemos en el mejoramiento. Trabajemos en el mejoramiento. Pero no al revés. En general, lo que tendemos a hacer nosotros es fijarnos en nuestra calidad de nuestra capacitación, en el mejoramiento de nuestros procesos, en el tema del diseño, en elegir este u otro proveedor, pero no nos preocupamos de vincular al negocio. Entonces aquí vamos a vincular primero, vamos a ver cómo vinculamos con el negocio, pero la información levantada en este proceso nos permite mejorar sustantivamente nuestros propios procesos. ¿Ok? Y implementar mejoras. Bien, corrí para alcanzar el tema y dejarles un espacio para preguntas. Entonces me gustaría, si ustedes quieren, abrimos las cámaras y nos vamos preguntando un poquito si tienen, seguro que tener dudas y consultas. Abrimos las cámaras y los micrófonos. Dejo de compartir además, ¿no? Por si acaso. Los escucho. ¿Alguna pregunta, Vicente, Michael, Karim, Diego, Iván? Eh, si quizás pudiera dar como algún ejemplo de eh, cómo hacer como para que las personas se motiven a la capacitación. ¿Tú dices antes o durante la capacitación? Quizás los dos momentos. Ya. Ahí está mi amigo Oscar. Mira, en el antes, normalmente aquí hay dos elementos hay varios, ¿ah? No voy a decir tres porque Oscar se va a reír de mí, ¿ya? Yo voy a hablar de dos elementos fundamentales en la actividad previa. Uno tiene que ver con la comunicación que hagamos, la invitación, es decir, cómo ponemos en contexto la actividad y cuál es el sentido que tiene. Eso siempre va a ser importante, es decir, si yo te invito a ti a una actividad de servicio, ¿por qué es importante? ¿Cómo se relaciona con los resultados de la institución, de la compañía, de la organización? ¿Qué sentido tiene eso? Ese es un primer elemento que tiene que ver con nosotros y los canales de comunicación, ¿de acuerdo? Podemos ahí generar algo más. Y el segundo elemento yo creo que es central y que normalmente olvidamos es la jefatura nuevamente, ¿de acuerdo? Es decir, si no tocamos a la jefatura en el previo, difícilmente el otro va a decir, chuta, tengo que soltar, te llamaron para un curso de capacitación, tienes que ir, ya me voy a dejar aquí solo, voy a tener que reemplazarte. Po. O sea, todas esas bromas que ocurren de repente en los equipos son ciertas. Entonces, el jefe puede ser un muy buen motivador al principio y motivador después en la aplicación. Entonces, es necesario vincularse con eso. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo, Oscar, o no? Tú que sabes también y tienes esta experiencia. ¿Ok? Vale. Y durante la capacitación, y esto tiene que ver con el diseño, y este tiene que ver con los elementos que te decía yo. Uno, vuelvo a repetir, en una actividad de capacitación, en los primeros, o sea, en el primer tercio, en el primer cuarto de la actividad, los participantes deberían tener claro, uno, el propósito de ella, el sentido que tiene dentro de la organización, ojalá puedan identificar qué ganan ellos, qué ganan ellos con esa actividad. A veces uno no lo dice, ¿eh? A veces por diseño prefiere que lo descubran a lo largo del taller, pero a veces pues uno es bueno decirle que van a ganar ellos, ¿de acuerdo?
Y por supuesto hay un elemento fundamental que tiene que ver con las actividades que hacemos, ¿de acuerdo? Esta actividad que estamos haciendo ahora es la menos motivadora de todas, ¿de acuerdo? Cuando yo simplemente me hablo y ustedes participan escuchando, es la menos motivadora de todas, ¿eh? Mira, había una pirámide que decía el nivel de involucramiento de las personas en la capacitación, el que escucha, el que comenta y así, el que ejecuta, y aumentaba la participación. Desafortunadamente descubrimos hace unos años que ese era solamente un ejemplo usado en un taller en Chicago hace un montón de años atrás y que ha sido citado repetidamente en libros, ¿eh? No hay ninguna evidencia que la sustente no hay ningún estudio que la fundamente. Pero sí es súper lógica la pirámide en ese sentido. Es decir, lo que menos vamos a motivar claramente es el escuchar solamente. Cuando tú tienes a alguien comprometido en la discusión, en la ejecución, eh, hay algo que a mí siempre me perturba es cuando dicen, no, mira, queremos que la actividad sea lúdica, ¿ya? Que tenga actividad, que tenga juego. Eh, y la verdad es que yo me resisto a pensar en que sea solamente por entretenido. Yo creo que muchas veces el juego te permite aprender, tiene objetivos y propósitos específicos y la participación de la gente los motiva. ¿Te respondí, Vicente? Sí, súper claro. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Espérate, Iván y después Oscar. Iván, dale. Rodrigo, ¿sí me escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Te quería hacer una pregunta porque en un momento mencionaste algo relacionado a experiencia en mantenimiento. Ujú, Bajo tu experiencia y tú relataste un poco cómo se van concadenando las evidencias para documentar. ¿Tú ujú. me podrías comentar si tienes algo relacionado a medir los costos de mantenimiento, cómo la capacitación finalmente impacta en los costos del mantenimiento? Mira, en este caso, te voy a contar cuál fue la experiencia. En este caso, era una línea aérea que contrataba un curso internacional, como te digo yo, de mantenimiento súper amplio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue entrenar a la gente de la área de capacitación de mantenimiento para que hiciera esta evaluación. Entonces, primero ellos evaluaron y detectaron estos elementos de transferencia que te decía recién, ¿de acuerdo? Y en el área de mantenimiento, la gente tenía todos los registros, como tú dices, de tasas de falla, tasas de detención. A ver, mira, hace tiempo atrás conocí a un consultor, y perdón lo anecdótico de la respuesta, pero conocí a un consultor que hablaba más bien, más que la prevención de accidentes, y más que la prevención de falla, hablaba de la disminución de pérdidas, en términos de cualquier falla o detención de la operación fuera de lo planificado, porque no estaba planificado, o por un accidente, o por una falla de equipo, era una pérdida, y ahí se calculaban los tiempos perdidos. ¿Me estoy explicando en este punto? Entonces, esa es una forma de calcular los montos ¿cómo se llama?, de mantenimiento. Lo otro es cuál es tu presupuesto de mantenimiento y cuáles son las conductas que pueden estar incidiendo en que ese mantenimiento aumente o disminuya. Eso deberíamos buscarlo. Es decir, aquí vuelvo al tema del negocio. El problema del mantenimiento normalmente es que, y esto es histórico, ¿eh? Eh, Tú planeas, hay un mantenimiento preventivo, hay otro mantenimiento, hay una serie de mantenimientos distintos. Y cuando tú los tienes ahí planificados, los tienes en presupuesto, pero si no le has hecho el mantenimiento apropiado a una maquinaria, esa maquinaria va a fallar. Y al fallar, normalmente, ¿qué es lo que haces tú? Vas y tienes un presupuesto para otra cosa dentro del mantenimiento, lo usas acá para reparar esta máquina y sigues adelante, pero como no hiciste ese mantenimiento, vuelve a fallar más adelante o el próximo año. ¿De acuerdo? Entonces se nos hace difícil aislar el factor del desempeño con respecto al mantenimiento. ¿Me estoy explicando, Iván, o no? Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, aquí el punto es, si pudiéramos nosotros tener efectivamente un presupuesto muy claro ¿cómo se llama?, de mantenimiento, y ahí ver cómo inciden las conductas o, por ejemplo, las fallas producidas por desempeño de las personas, por no uso apropiado o sea, cómo atribuimos el análisis causal
de las pérdidas de tiempo y de falla, ese es súper importante. Entonces, si después podemos vincular entrenamiento con los momentos de error o de falla vinculado con las personas, ahí tienes un dato como que puede serte útil. No sé si te respondo. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, Iván, estáis metido en un tema donde hay harto paño que cortar, ¿ah? Es apasionante esa área, porque vais a tener que trabajar con harto ingeniero ahí para el término, o sea, a ellos también les cuesta determinar efectivamente cuál es el impacto del mantenimiento en la operación total, digamos, por lo mismo, ¿de acuerdo? Yo te sugeriría, perdona, ¿dónde trabajas, Iván, o en qué industria estás? En transporte marítimo. En transporte marítimo. Muy bien. Mira, estáis cercano al mundo de la aeronáutica. Yo te sugeriría hacer un poquito de benchmark con la gente de la TAM, por ejemplo, y ver cómo evalúan eso. Ah, ellos tienen experiencia en esos temas. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Súper. Oscar, está ahí con una pregunta. Sí, bueno, gracias por la presentación, Rodrigo, muy, muy clara. No sé si es una pregunta o más bien un comentario de algo que Dale. me pareció entenderte, y para que ahí tú un poco la aclares. Que yo he visto que muchas veces en esto de los niveles de Kilpatrick, ¿no es cierto?, se renuncia mucho al nivel 4 porque decimos, bueno, en el nivel 4 hay variables intervinientes, entonces es difícil medirlo, es difícil establecer grupo experimental y grupo control, incluso si lo hacemos, la gente del grupo control igual se entera que hubo una capacitación, por lo tanto tiende a mejorar el desempeño, etcétera. Pero me pareció entender, ¿sí? Y bueno, y muchas veces yo veo que en la práctica nos quedamos hasta un nivel 3 y un nivel 3 bien básico. Es decir, aplica lo que enseñamos y vemos si lo aplica o no lo aplica. Pero Mm, me pareció entenderte como que llevar este nivel 3 pero a un nivel más ambicioso, ¿no es cierto?, cómo impacta en el desempeño y ojalá con dimensiones del desempeño que sean buenos predictores del resultado, en el fondo, que impacten mm, los resultados. Entonces, mm, eso me pareció entenderte y lo encuentro súper interesante. O sea, cómo trabajar bien ese nivel 3, definir muy bien estos indicadores de desempeño, ver cuáles son los que impactan los resultados. Por ejemplo, el mismo ejemplo que decía Iván, ¿no es cierto? Si yo quiero reducir los costos de mantenimiento, a lo mejor el tema clave es definir qué elementos de desempeño yo puedo identificar que van a impactar en la disminución mm, de los costos de mantenimiento. Por lo tanto, voy a hacer una mm, capacitación hacia esos elementos y eso me va a permitir, en definitiva, impactar en los resultados. mm. Mira, yo te diría que ahí el desafío con el nivel 3 en particular y vincularlo con el de resultados tiene que ver en tratar de construir algo que a veces, a veces nos cuesta porque lo olvidamos, ¿ya? Medidas cuantitativas de logro de este tema. Entonces, o sea, de hecho, los niveles de porcentaje ya son un valor interesante si lo hemos medido apropiadamente. Es decir, y qué bueno que me recordaste lo de Iván, porque en ese sentido, supongamos, Iván, que tú tienes voy a hacer lo mismo para responderlo a ambos, ¿ah? Supongamos que tenemos identificado una causalidad de los incidentes que producen fallas en los equipos y tenemos digamos, un 23% de fallas producidas por conducta de las personas, ¿de acuerdo? Por desidia, por error, por lo que sea, ¿de acuerdo? O por desconocimiento. Si podemos después evaluar, después de un curso especial de mantenimiento, pudiéramos evaluar cuántas conductas entrenadas ejecutan las personas en términos percentuales observados por la jefatura, vamos a tener un indicador cuantitativo que podemos relacionar con un indicador cuantitativo como la causalidad de la falla acá. Eso es lo que nos interesa. Es decir, el problema muchas veces es que nos quedamos con las categorías casi como las de selección, como apto, no apto, bien logrado o no logrado, digamos, a nivel de desempeño. Pero si nosotros podemos llevar esto a unas pautas de evaluación que nos dan una medida cuantitativa, cualquier dato numérico ya lo podemos vincular con otro de los datos que tenemos en la ejecución. Entonces, ese es el punto ahora, y lo sabes mejor que yo también, probablemente, Oscar. El problema está en la resistencia de la empresa porque esto demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo. Ahí hay resistencia, y ahí sí que hay resistencia al cambio. ¿Ya? Porque de pronto, de repente, es mucho más fácil echarle la culpa a las personas que a los procesos, a las tecnologías o a los materiales. Entonces, cuando tú efectivamente demuestras que ha habido mejoras en el desempeño, pero aún así sigue habiendo algunos resultados que no operan bien,
eh, por ejemplo, alguna vez en entrenamiento comercial, efectivamente entrenamos bien, los vendedores mejoraron su desempeño, pero el problema no estaba ahí, pues. Era un problema del diseño de productos o de las condiciones comerciales, por lo tanto, eh, era la estrategia comercial la que fallaba, no las personas. ¿De acuerdo? Eso. ¿Alguna otra pregunta para compartirles, responder, discutir? Oye, una cosa fundamental, ¿ah? De lo que hablamos hoy día hay muchísima literatura. Y de la literatura que estoy hablando es toda desde el 2005 en adelante. O sea, hay harto material, hay harta información compartible, hay hartos autores trabajando en estos temas. Entonces, lo que pasa es que de pronto es un poquito fragmentada. Entonces, cuando uno la integra, puede encontrar una buena aproximación. Ahora, siempre es ambicioso este tema, ¿ya? Las áreas de recursos humanos muchas veces están subdotadas para las cargas y nosotros tenemos además una bendición que es una maldición al mismo tiempo, ¿ah? La existencia del subsidio estatal a la capacitación, el CENSE, muchas veces nos carga con una tarea administrativa enorme. Y el vivir en un país tan largo como este también, o sea, una actividad a nivel nacional es siempre un desafío logístico enorme. Eh, Mira, por ejemplo, pucha, es que hay uno de Roswell y Casanas, que yo preferiría que sería que se llama Beyond Training and Development. Ese es un gran libro, diría yo. ¿Ya? Pero hay un montón de otros que pueden encontrar en td.org, que hay un libro hay un autor que se llama Holton, que es un gran autor en términos de los temas de transferencia. De hecho, él tiene uno de los cuestionarios más interesantes que hay para medir transferencia. ¿Ah? Eh, ¿Quién más podría decirle? Eh, la misma presidenta de la TD es una gran autora. Espérate, déjame recordar exactamente el nombre. Eh, Déjame recomendarte un poquito. Dame un segundo para recomendarte algún par de libros más que serían interesantes. Por supuesto, no pueden dejar leer hay un paper de Salas Tannenbaum y Krieger y otros autores del 2012 sobre las mejores prácticas en ese minuto de la capacitación. ¿De acuerdo? Eh, el modelo de las 6 disciplinas de las que te hablaba al principio, que es de otro autor también, el nombre original de ese libro, eh, espera, déjame darte el dato enseguida. Déjame un segundito y te lo doy. El nombre es en inglés y habla de The Six Disciplines of Breakthrough Learning. Y el autor es Calhoun, el principal, Calhoun. Darle una mirada a eso hay varios más. Pero yo soy un fanático de un autor que ya probablemente está retirado, que es Roswell, que fue muy prolífico en términos de capacitación y desempeño, ¿eh? Muchos libros publicados en ese tiempo con la AICTD, ¿ya? Y es un autor que ha aportado harto. Cuando digo Roswell es R-O-T-H, Well, W-E-E-L. ¿Ok? Eso. ¿Estamos? Silvana, acuérdate que tenemos que... Sí, ya no hay más preguntas. Les voy a pedir que contesten una encuesta que la voy a compartir para que puedan ustedes eh, ingresar al link con el código QR.
Ahí está. Les pido que puedan con sus celulares escanearlo y contestar una breve encuesta con respecto al curso. Evaluación de reacción. Ahí nos van avisando cuando vayan terminando. Si quieren, levantan la manito para saber cómo va. Vicente ya termina. Ya están listos, ya parece. Pero no. Benjamín, Diego, Iván, Karim, ¿cómo van? Estoy terminando. Ya. Igual estoy terminando. Ujú. Bien. Ya, ahí Oscar. No, Iván Súper. dijo que estaba listo. Karim dijo que estaba listo. Súper. Karim. Excelente. Ahora sí. Sí, muy bien. Creo que ahí estamos, parece. Oye, perdona, me preguntaron, me acabo de acordar de otro libro que es súper interesante, que es bueno mirarlo, que es de un autor que se llama Ron Drew Stone. Y el libro se llama Aligning Training for Results. ¿De acuerdo?
Y hay todo el proceso a propósito de lo que hemos estado hablando hoy día. Cómo vincularnos a los resultados del training, de capacitación al negocio. Eso, Bien, los dejamos entonces. Súper. muchas gracias por su presencia. Vamos a estar haciendo más cursos orientados obviamente a la psicología del trabajo y las organizaciones, y le dejamos invitados también para el diplomado que pronto viene y obviamente el congreso que va a ser el 2, 3 y 4 de octubre del 2024. Ahí, ahí está. Fíjate, ahí le acabo de copiar un mensaje con los datos, digamos, por si acaso, del libro. Repetir esa última información, es que justo tuve un problema con mi conexión. Mira, ahí está en el texto del diploma o del libro, Benjamín, del diploma o del libro, porque el libro lo puse, lo pegué en el chat para que lo copien, y el diplomado es que vamos a tener un diplomado que los vamos a invitar prontamente para que participen, profundizando en temas de psicología del trabajo y las organizaciones. Sí. Y lo importante es que no solamente está dirigido a profesionales, sino que también estamos viendo la posibilidad de dirigirlo a estudiantes. Pero le estaremos avisando. Ahora sí, Rodrigo, parece. Sí, vale.